Son las 11:42. Continuamos en la receta médica de la Z en los jueves de salud mental. Le hacía una pregunta fuera del aire, doctor, y sería bueno que también la responda al aire para que las personas puedan entender. ¿Las etapas del duelo se viven de manera lineal? Realmente no. No, cuando hablamos de lineal, quiere decir que primero pasa una cosa, después otra, después otra y después otra. En el duelo, que es lo que estamos viviendo ahora, hay 5 etapas. La primera etapa es la de negación. Hay un denial. El paciente no quiere aceptar lo que pasó porque es demasiado doloroso. Y ahí hay una pequeña psicosis, porque la psicosis, como te decía, es alterar los conceptos y malinterpretar la realidad. Entonces, cuando tú malinterpretas la realidad, como en la psicosis, tú lo que haces es que no ves la realidad que está pasando. Tú la estás negando. Eso no ha existido. Eso no me puede haber pasado a mí. ¿Cómo me puede haber pasado a mí eso? Es imposible. Y tiene una negación que es una reacción inconsciente del cerebro para no aceptar una cosa tan dolorosa como la que ha vivido. Y la niega. Pero después pasa al enfado. Cuando ya tú entendiste que sí que pasó, entonces viene un mecanismo de defensa en tu cerebro, que es la irritabilidad, es el anger, que llamamos los americanos. Es como el enojo. Estás enojado porque te pasó eso a ti que no debió haberte pasado. Y esa irritabilidad está ahí a flor de agua. Cualquier cosita que pasa, tú reaccionas de una forma exagerada o reaccionas de una forma inapropiada a lo que normalmente antes del evento tú no actuabas. Y pasa en los eventos sociales, que tú no lo haces igual, en el evento psicológico, y en el evento ocupacional. Tú no puedes hacer trabajar de la misma forma que tú trabajabas anteriormente. Luego de esa irritabilidad, primero la negación, luego la irritabilidad, y luego viene la negociación. Los americanos le dicen bargaining, una negociación que haces tú. Pero en la forma lineal, después de ahí pasa entonces a la tristeza, a la depresión, porque me pasó esto. Y luego lo último que pasa es la aceptación. Primero la negación, después la ira, después la negociación, pero la negociación está siempre, está circulando, es epigenético. O sea que de una cosa pasa a la otra y de la otra pasa a la primera. Luego pasa la depresión, con toda la psicopatología de la depresión, y finalmente ya al cabo, ¿cuánto dura un luto? ¿Cuánto tú crees que dura un luto? Bueno, eso depende porque depende de la persona, de lo que significa la persona. No es lo mismo el luto de un hijo y de una pareja que de un amigo. Exactamente, pero va a depender, es personal. Cada persona lo va por su química y su conducta, claro, sí, y sus experiencias, lo va a manejar de forma diferente. Pero la aceptación, yo digo que normalmente es como un embarazo. Un embarazo dura 9 meses. Un luto, yo entiendo, y cuando hablo con mi paciente digo, tiene que durar de 8 a 9 meses, igual que lo que dura un embarazo. Pero después tú tienes que nació varón o nació hembra, pero ya se acabó el embarazo. Ya, y entonces ya viene, tú tienes ya entonces capacidad para poder hacer lo que te dé la gana, porque ya te liberaste al fin con el tiempo. Ahora mismo nosotros, el país entero, vamos a tener este luto alrededor de un embarazo de 8 a 9 meses. O sea que el pueblo entero va a estar deprimido por este tiempo y tenemos que entenderlo así. Sí. Porque hay personas que lo van a aceptar mucho más rápido, hay personas que van a estar, pero es epigenético, no es lineal, sino tú puedes pasar, tú estás negociando, tú puedes pasar a la tristeza, puedes pasar de nuevo a la negación, o puedes pasar a la ira, o puedes comenzar ya a tener aceptaciones, días que tú estás aceptando las cosas más que otros. Entonces, pero es epigenético, puede pasar una, puede pasar la otra. No es como preguntaba tú, lineal, que sería una cosa detrás de la otra. Ahora, hay algo que se me olvidó a mí, la hormona del estrés es el cortisol. Cuando hablamos ahorita, cuando hay el impacto del evento traumático, los americanos le dicen flash fight, esa etapa. Ese flash fight quiere decir que lo que ocurre en tu cuerpo es una respuesta. O tú vas a huir del problema que está pasando o tú te vas a enfrentar a él. Es lucha o huida. Flash sería vuelo, te va volando, y fight sería pelear. O tú vuelas o tú peleas. Eso pasa inmediatamente cuando ocurre el trauma en ese momento. Y entonces cuando viene toda esa descarga neuroendocrina que va a producir diferentes estados mentales dependiendo de los neurotransmisores que estén envueltos. Pero ¿qué es lo que yo quiero aquí? Para si hay psiquiatras que me estén escuchando, y es que
Muchos psiquiatras escuchan este programa, por eso, porque me lo dicen a mí. Y lo que yo quiero que se entienda es que los eventos psicológicos tienen un impacto en la neuroquímica cerebral. Este es el mejor ejemplo de ver ese impacto. Pero ocurre también que hay otras cosas. Los americanos tienen un término que dicen Forest-Hortenet. Forest-Hortenet quiere decir, es un sentido de que el paciente cuando pasa eso tiene una idea como de que ya la vida se acabó, como que ya no hay nada que hacer, como que cónchale, me pasó esto. Entra un pesimismo. Un pesimismo, hay una especie de ya no puedo tener objetivos, ni puedo tener metas, ni puedo tener una mira vida, lo que me pasó, no vale la pena. Ya no vale la pena hacer nada, mira que por poco muero en este evento. O sea que hay un Forest-Hortenet y pasa mucho en los pacientes que tienen, que le dan un diagnóstico temprano de que tiene esquizofrenia. Le dicen que tú tienes, mira, en Estados Unidos a todos los pacientes le dicen, cuando tú encuentras que tienen los criterios de dependencia, te dicen, mira, esto es una esquizofrenia, o esto es un cuadro bipolar, o esto es un autismo, o una enfermedad terminal. O esto es una enfermedad terminal, física también, ¿no? Usted tiene un cáncer. Y ya entonces la persona tiene la idea de esa palabra, hay cáncer. Y a lo mejor se puede recuperar con un buen tratamiento. Exactamente, pero hay personas que mi vida ya se acabó. ¿Eso no entra en la misma fase de la depresión que usted hablaba dentro del duelo? Claro, también ocurre. Porque es que tú tienes la idea, cuando tú tienes la depresión ya, es que todo el sistema interno tuyo, los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, la norepinefrina, la acetilcolina, muchos daños de memoria, el glutamato, las endorfinas se pierden o se aumentan. Todo ese tipo de cosas va a producir un diferente estado mental. Ahora, de todo esto que ha pasado ahora, en los pacientes que quedaron vivos, no todos ellos van a tener un post-traumatic stress disorder, porque hay algunos que van a sobrepasar eso, van a aceptar la situación, van a seguir viviendo, y hay otros que van a vivir entonces la experiencia del post-traumático. Esto sería muy bueno de estos pacientes que ya terminaron, salieron del proceso y salieron vivos. Sería excelentísimo hacer un estudio para saber cuántos de esos pacientes van a tener un evento postraumático, un post-traumatic stress disorder, y cuántos van a tener lo que es simplemente el trauma agudo que vivió. Qué interesante la explicación, doctor. A lo que usted ha explicado muy bien, hay una sexta fase que no es de Elizabeth Kubler-Ross, que es la que explicó 5 fases. Algunos psicoanalistas, hay un psicoanalista argentino, apellido Rolón, y Joseph Campbell, que estudió todas las mitologías de todas partes del mundo y todos los personajes religiosos. Por ejemplo, la muerte de Cristo es la resurrección, y es lo que ahí es donde comienza la nueva vida. Entonces Joseph Campbell estudió en líderes religiosos y en líderes de la mitología, que después de esa fase viene lo que se llama la fase de aprender a vivir una nueva vida con otra mentalidad diferente. Exactamente. El aprendizaje. A este pueblo le puede ocurrir que nosotros, después de este evento, ojalá que sea así, aprendamos a vivir de otra manera, comencemos a darle más valor al amor, a la familia, al trabajo, a la solidaridad, que no nos identifiquemos tanto con los eventos materiales. Y ahí es lo que se llama el regreso, y es lo que las religiones cristianas nos enseñan, y los grandes héroes, después de pasar por todo eso, entonces comienzan una nueva vida, pero con una visión diferente. Puede pasar que muchos se queden en lo que usted explicó muy bien, que es ese pesimismo, esa derrota, pero muchos dicen, de aquí yo me voy a levantar. Y ahí viene la resiliencia con una nueva visión, y voy a enfocarme en lo que realmente vale y no en las cosas que le hemos estado dando valor, que son las que perdemos, y cuando las perdemos sufrimos tantos. Pero quien está sufriendo es el ego mío, que estaba pegado a todas esas cosas, y ahí uno dice, pero mira cómo yo me comporté hasta ahora. No podría yo comenzar a vivir de otra manera, que fue lo que hizo Víctor Frank después que pasó por la prisión hitleriana. Ahí creó él su terapia existencial. Y después de una tragedia puede venir un nuevo comienzo. Claro, yo he conocido tanta gente que después de una tragedia, y muchos santos después de una tragedia comienzan a vivir de una manera diferente, comienzan a servirle a los demás.
Porque ya yo no estoy tan centrado en mí, centrado en las cosas materiales. Ahora yo me enfoco en el servicio a los demás, lo que hacen los líderes religiosos, en que hay que ayudar a la gente, en que hay que servir y que tenemos que aprender a vivir una nueva diferente. Por eso la tragedia, que nadie la desea, también puede dejarnos un renacer, un renacimiento. Siempre. Precisamente eso era lo que tú diste la respuesta de lo que yo quería decir cuando mencioné que no olvidemos de estas sesiones, que de los que están escuchando, que los eventos psicológicos tienen un impacto en el cerebro y en los neurotransmisores. Que si vivimos una vida de higiene mental, que fue lo que tú expresaste, que tenga, donde tenga amor, donde tenga compañerismo, donde tenga virtud, solidaridad, donde tenga valores, tolerancia. Mira, ¿qué pasa en una pareja que está peleando? Que termina por esos eventos psicológicos. Llega un momento que uno va a matar al otro. Y los suicidios y los homicidios ocurren muchas veces a consecuencia del estado mental que está teniendo el paciente día a día, que va influyendo directamente sobre los neurotransmisores, hasta que finalmente ocurre un desenlace indeseable. Por eso es que hay que tratar de vivir una vida de mucha higiene mental, para tener una armonía y tener que los neurotransmisores, haya paz en nuestro cerebro, para que se pueda expresar ese beneficio. Siempre hay un crecimiento en estos eventos. Al final, cuando llega la aceptación, tú terminas creciendo, tú terminas superior a como tú eras antes. Pero tienes que vivir las experiencias, comunicarla. Lo mejor que hay para esto es la psicoterapia conductiva-conductual. Pero también muchas veces hay que usar medicamentos en estos casos, porque depende de cuán profundamente engramó esos neurotransmisores patológicos, engramaron en la conducta del paciente. Y esa conducta es la que tenemos que trabajar. Y trabajamos la conducta a través de la comunicación, a través de la expresión de lo que está sintiendo el paciente, lo escucha, y eso es lo más terapéutico que hay, la psicoterapia. Pero también muchas veces tenemos que llevar a usar medicamentos antidepresivos, medicamentos antipsicóticos, medicamentos e incluso medicamentos preventivos para la ansiedad, para la ansiedad, que están en investigación, y que, aunque no hay un estudio definitivo, también se habla de medicamentos preventivos, claro, para que entonces esas áreas del cerebro que usted ha aplicado muy bien no se afecten. Exactamente. Sí. Pero es un tema apasionante lo que pasa, y sobre todo el aprendizaje, que es lo que yo quiero que más se tenga en cuenta. Que los eventos psicológicos, en este caso, hay una evidencia clara de que los eventos psicológicos van a tener un impacto en el neuroendocrino cerebral, y que te va a tener unas manifestaciones que van a depender de la conducta de las manifestaciones de esos neurotransmisores que están envueltos en ese evento. Sí. Eso es vital que se entienda en este momento. Pero estamos viviendo en este momento lo que se llama un estresor agudo traumático, no postraumático. Sí. Después del primer mes que pasa es que vamos a tener. Ahora, hay otra cosa también, y es que todas las personas están afectadas, porque hay una cosa que se llama compasión, que es la compasión que tenemos todos, lo que hemos vivido. La empatía. También. Yo no sé si tú leíste el libro de Impaciencia del Corazón de Stefan Zweig. No. Díganos, ¿por qué menciona a Stefan Zweig, que es excelente autor? Stefan Zweig habla de la compasión y dice que hay dos tipos de compasión: una cobarde y sentimental, que no es más que la impaciencia del corazón por alejarse lo antes posible de la desgracia ajena. Y hay otra compasión, que es la verdadera, la no sentimental, la que es capaz de compartir un sufrimiento hasta el límite de su fuerza y aún más allá de ese límite. Excelente. Esa es la compasión que yo entiendo que todo el mundo debe tener, especialmente los psicoterapeutas. Si usted es psiquiatra, psicólogo, o usted acompaña a las personas que sufren, esa es la compasión que deberíamos promover. Exacto. Sobre eso se ha trabajado mucho, y en la universidad, en Stanford, se ha hecho un programa sobre psicoterapia compasiva, para que los terapeutas nos armemos de esa compasión que usted describió muy bien, que plantea Stefan Zweig, de que yo soy el profesional, pero yo entiendo que a esa persona que está ahí, que tiene una adicción, que tiene una enfermedad terminal, que tiene un trastorno psiquiátrico X, ahí dentro de esa persona hay un ser humano que sufre, y ese ser humano también tiene hijos, tiene familia, tiene un rol de trabajo. Entonces
La terapia compasiva lleva al profesional a que entienda eso, y esa actitud del profesional puede marcar la gran diferencia entre decirle a la persona, mira, tú tienes tal diagnóstico. No, claro que nosotros tenemos que ser científicos y debemos conocer lo que es un diagnóstico y debemos conocer toda la sintomatología y cuáles son los recursos psicoterapéuticos que hay, pero hay que ver más allá del profesional. Por eso, esos psiquiatras que decimos somos científicos, yo digo, bueno, tú debes ser científico, pero ¿dónde está la compasión? Además de la ciencia. Póngale compasión a la ciencia. ¿Qué usted piensa de eso? Definitivamente, cuando tú estás trabajando con un paciente y el paciente está expresando su dolor, sus sentimientos, y tú compartes lo que está pasando con el paciente, no es que te vaya a drenar tampoco con lo que está pasando, porque tú tienes que aprender a manejar esos sentimientos, pues si no, con 3 pacientes que uno ve así suicida, terminan uno muy mal. Entonces, hay que manejar y entender la cosa, pero el paciente que está contigo tiene que entender que tú estás empáticamente entendiendo lo que está pasando en su mundo, y tiene que entender que lo que está pasando en su mundo depende también de esos elementos químicos cerebrales que son los que están repercutiendo en la conducta del individuo, y trabajar con eso. Ahí surge la herramienta que usted citó, lo que se llama la terapia, el fármaco. Muy bien, exacto. El fármaco es necesario porque ya hablamos de una neurofisiología de áreas del cerebro que están afectadas, amígdala, hipotálamo, etcétera, etcétera. Pero la psicoterapia va más allá del fármaco, doctor. Usted citó la terapia cognitivo-conductual, que es una excelente herramienta. La mejor herramienta para esto que hay. Sí. Pero también la quimioterapia puede ayudar. Pero fíjate, yo quisiera irme un poquito más también al trauma que ocurre en un adolescente que tiene, qué sé yo, entre los 15, un teenager de 15 hasta los 19, hasta los 19 años, y adulto temprano, que tú le dices que tiene, por ejemplo, un diagnóstico y piensa, tú entiendes, teniendo la capacidad para seguir adelante, teniendo la capacidad para ser útil y para tener una profesión y para hacer una vida normal, de enamorarse, casarse, trabajar, tener familia, tener lo que se llama una vida completa, piensan que porque le dieron el diagnóstico ya no sirven para nada, que ya se acabó la vida, que ya no hay nada que hacer. Mira el caso de Elmon Musk, que es un paciente que reconocido que es autista. ¿Tú te imaginas la productividad que tiene ese hombre, la capacidad que tiene, y tiene el cuadro de autista, pero tú, aunque tengas un diagnóstico que te digan, tú tienes que luchar contra eso, tienes que aceptar lo que tienes, hacer lo que tú puedas hacer para beneficiar ese cuadro y seguir adelante con las actitudes mentales que tú dispones. Vamos a tomar algunas llamadas antes de despedir al doctor Reyes, Ismael Reyes, en el día de hoy. 809-565-9101, 809-200-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101 para cualquier inquietud que usted tenga sobre el tema que se ha estado tratando en el día de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla y desde dónde? Franklin Ramírez habla. Adelante, señor. Villamella. En mi época de adolescencia, yo recibí mucha presión. Mi mamá era una señora muy psicorrígida. Tener novias, tener amigos, fue un trauma. Hoy me doy cuenta que relacionarme en la vida, ansiedad, sudoración, es elemental. O sea, tengo que evitarlo. Me ha sido imposible relacionarme. ¿Qué podría hacer yo en ese caso? Ahí está la pregunta. O sea, yo entendí que él habla de su mamá que tuvo trauma en su adolescencia. Sí. Porque era muy psicorrígida la señora. Psicorrígido, sí. A veces uno vive las experiencias traumáticas en esa etapa de la vida. Pero lo que uno, a la medida que uno va creciendo, va uno entendiendo más cosas y va superando eso. No porque tú tuviste esa experiencia en la adolescencia, tiene que... si tú hablas, lo conversas, lo motivas y tienes un terapeuta, un psicólogo, en esta etapa de lo que está pasando en el país, por ejemplo, lo importante son los psicólogos.
Porque lo que están es bregando con la parte psicológica de lo que está pasando en la mente, de la compasión que tenemos, todo lo que vivimos, lo que no estábamos en el proyecto, pero vivimos la experiencia de ellos. La parte psicoterapéutica es importante. En el caso tuyo, yo te recomiendo que vea un psicólogo y que analice toda esa parte para que tenga como una catarsis, una limpieza de eso y tenga energía para hacer con esta energía la vida que tú quieres llevar. Que tenga metas, que tenga objetivos, que tenga planes, que pueda hacer de tu vida algo maravilloso. Que todo va a depender de que tengas tu energía disponible para poder hacerlo. Saludos, buenos días. Sí, bueno, permítanme hacer un comentario relacionado con la tragedia. Aunque yo no soy afectado directo de eso, simplemente conocí a una persona que conocí a papá, que precisamente trabaja ahí en esa emisora, el afectado. Y lo llamé más tarde y estaba, él sobrevivió, gracias a Dios. Aparte de eso, yo simplemente siento como no sé, como que no es prácticamente, porque por ejemplo si pasa una tragedia, que se metió en mar, un ejemplo, y a la ciudad y pasa algo, pero esto es como que uno no lo puede como procesar en el sentido de que uno piensa eso que no fue una obra de Dios. Mucha gente pensamos que eso fue una obra de descuido y la responsabilidad. Entonces, uno tiene esa sed de justicia, porque eso a alguien que sienta que tiene una patria, eso le afecta. Ahí está su planteamiento. Bueno, realmente no sé, porque yo hablo de ciencia, pero yo no hablo de los problemas de derechos humanos. Sí, pero yo quiero hacer un comentario a esa llamada. Mucha gente dice que es castigo de Dios. No, Dios no castiga a nadie. Yo pienso que los seres humanos tenemos que ser responsables de hacer las cosas como se deben hacer. Entonces, a veces cuando no hacemos las cosas bien, decimos que es un castigo de Dios. Dios no castiga a nadie. Yo me atrevo a decirle eso, que son errores humanos, no castigos de Dios. Yo me uno a ese comentario. Yo creo que también que Dios no castiga a nadie, sino que son eventos que pasan que quizás... Dios es amor. Quizás no se hicieron las cosas como tenían que hacerse o no se previeron y hay una consecuencia, pero... Es verdad. Pero Dios no. Dios no castiga a nadie. Última por el día de hoy. Buenos días. Saludos. Sí, buenas. Buenos días, Roberto. Adelante. Buenos días para los médicos. En estos tiempos, señores, como está lloviendo en muchas partes, Roberto, quiero decirle a los padres y a los tutores y madres que no se acerquen a los ríos y dejen los niños solos en las playas, porque ahí es que viene la consecuencia. Los niños se ahogan y también ellos mismos, señores. Vamos a reflexionar y vamos a quedarnos en la casa, porque ese es el deber de cuando nosotros tenemos todo, estamos sintiendo ese desastre y también esos accidentes que pasan en la carretera y personas mentales que hay y dicen que están bien y mentira, están mal de la mente. Ahí está su planteamiento. Bueno, decir que el doctor Ismael Reyes Noel, director de la clínica Reno, está ubicado en la calle San Tomás de Aquino, número 161, con los teléfonos 809-686-7777 y el 80, bueno, ahí está, repetido, el 809-686-7777, si usted requiere de sus servicios. Doctor Vicente Vargas. Bueno, hemos tenido menos tiempo. Nosotros prácticamente fue un programa de media hora, pues nosotros comenzamos a las 11:30, pero la emisora tiene sus compromisos, o sea que este programa ha sido más breve de lo que pensábamos. Agradecerle al doctor Reyes Noel su presencia siempre aquí tan importante y que nos deja tanto conocimiento y tanta información. Gracias, doctor Reyes Noel. Invitar a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega Z Deportes. Llévatelo.